Buenos días, mis hermanos. Continuamos entonces hoy con eh, la escuela dominical y la segunda parte de la clase que comenzamos hace 8 días acerca del gobierno de la iglesia y de, sí, lo que vimos acerca de los ancianos y los diáconos que hoy vamos a finalizar. Así que antes de entrar en materia con esta última parte de la clase, los invito a orar. Vamos a orar al Señor. Padre Celestial, te damos muchas gracias por este día, muchas gracias por tu misericordia, muchas gracias por tu amor, muchas gracias por tus bendiciones, por permitirnos reunir a través de estos medios, Señor, para adorar tu nombre, para aprender tu palabra, para estudiar, Señor, cuál es tu voluntad para nosotros, tu iglesia. Te pedimos que nos ilumines, que nos guíes, que nos des gracias, Señor, para conocerte más. Que en esta mañana ilumine nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, con tu Santo Espíritu, para que tu palabra pueda entrar en nosotros, Señor, y cumplir el propósito para el cual la envías. Padre Celestial, perfecciona tu obra en nosotros por medio de tu santa palabra. Te pido que me des gracia, Señor, en mi debilidad, en mi incapacidad, en mi absoluta dependencia de ti para predicar tu palabra con humildad, con sencillez, con claridad y con el poder de tu Santo Espíritu, Señor, para que tu nombre sea glorificado en nosotros. A ti encomendamos en este tiempo, danos gracia para estar concentrados, para ser reverentes en el tiempo de la enseñanza, Señor, y que podamos deleitarnos en ti en esta mañana. En Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, te pedimos esto con acción de gracias. Amén. Bueno, mis hermanos, para recapitular un poco, hace 8 días estuvimos hablando de que hay dos sí, por decirlo así, personas que son las encargadas permanentemente de liderar o de estar en la cabeza del gobierno de la iglesia. Estos son los pastores y los diáconos. Estuvimos hablando acerca de los pastores y cuáles son algunos de los requisitos de los pastores y por qué en el día de hoy y siempre durante la historia de la iglesia la mujer no debe predicar la palabra ni ejercer este rol de autoridad. Para recapitular un poco esto que vimos acerca de las mujeres, es entre otras cosas, la esposa debe estar sujeta al marido, como vemos en la escritura, siendo santificada por él, y entonces se deduce que ella no puede estar santificando a los varones, obviamente, porque la Biblia habla de que en la iglesia y en el hogar el hombre debe santificar a la mujer por medio de la palabra. Así que Efesios, por ejemplo, 5:21, como leímos hace 8 días, enseña muy claramente esto. Además, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se ofrecen abundantes evidencias de que los sacerdotes, apóstoles, ancianos, diáconos y todo tipo de líderes, en su gran mayoría, eran varones. Debían ser varones para ocupar estos cargos. Ahora, Dios dispuso a Adán como la cabeza de la mujer. Eva, también lo estuvimos viendo hace 8 días, porque él representaba el gobierno de Dios, de donde se desprende que es el varón quien debe ejercer autoridad sobre la iglesia. Primera de Timoteo 2, capítulo 12 dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Hermanos, vuelvo a aclarar, no es que la Biblia sea machista, no es que la Biblia esté a favor de los hombres, sino que la Biblia, y que es la palabra de Dios, la voluntad de Dios revelada, muestra los roles que debe ocupar cada persona dentro de la iglesia, dentro de la casa misma, dentro del hogar. Así que es el hombre el encargado de liderar, el que tiene el rol de dirigir, de ser la cabeza de su mujer, de su esposa. Y la mujer debe amarlo a él, y la mujer tiene también sus roles de honra y gloria, donde ella no es menos que él ni más que él, sino que cada uno tiene sus propios roles para ejercerlos. Efesios 5:22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor,
porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Amados hermanos, el argumento de menor a mayor es este, hermanos, que es el varón la autoridad en la casa y en la iglesia. Dios le ha dado este rol de proteger, de cuidar, de liderar a la mujer sin que ella sea menos que él, ni él menos que ella, sino ambos teniendo el mismo valor ante Dios por ser creados a la imagen de Dios, pero cada uno con sus roles que debe ejercer. Así que estos son algunos de los argumentos acerca de esto. De hecho, vemos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en Éxodo 18:21, que los ancianos que Moisés eligió para gobernar el pueblo de Israel eran varones. Dice, además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad. Los reyes de Israel, por ejemplo, eran varones. Ellos tenían eran tipo de rey, de Mesías, de Jesús, y por eso ellos ocupaban estos puestos. Los apóstoles que Cristo mismo eligió para gobernar la iglesia eran varones para representarlo a él delante de la iglesia. Las mujeres son llamadas principalmente a atender, como dice la Biblia, a su casa. Tito 2, capítulo 2, versículo 3 al 5. Pero no solo eso, sino que en la iglesia ellas también pueden servir. Y como les dije hace 8 días, ellas pueden ejercer cualquier tipo de servicio en la iglesia que cumple otro hermano que no predica. Ellas pueden servir en la iglesia como asistentes de los diáconos, como instructoras de los niños, evangelizando, instructoras de los demás, maestras del bien, como enseña la palabra de Dios, con sus bienes, ayudando a los más necesitados, cualquier otro ministerio o ejercicio de piedad que otro hermano hace en la iglesia, además de la predicación, cualquier otro ejercicio, como ya lo aclaramos, la mujer lo puede hacer. Así que yo creo que es claro con los argumentos que hemos visto hace 8 días y con esta recapitulación que estamos haciendo, que es el hombre a quien Dios le ha dado la responsabilidad de ejercer el ministerio de la predicación, de dirigir y de guiar en la iglesia. Pero entonces, ¿qué pasa? Porque algunos dicen, es que esta mujer predica muy bien, esta mujer tiene muchos dones y muchas capacidades. ¿Qué pasa con esto? Hermanos, Dios es quien da estos dones. No hay nada bueno que no venga de Dios. Todo lo bueno viene del Señor. Estos dones deben ser ejercitados de acuerdo a los roles en el principio que Dios da de autoridad y sujeción y la relación de ambos que Él ha establecido en su palabra. Hermanos, porque es mejor estar en el lugar que Dios dice que se debe estar que tratar de buscar pasajes y tergiversarlos para apoyar ideas que nosotros queremos. Recordemos, por ejemplo, aquí aplica muy bien lo de la predicación expositiva y la predicación temática. En ocasiones, cuando se predica temáticamente, se va a la Biblia con una idea preconcebida para meterle la Biblia a esta idea y que la Biblia apoye mi pensamiento. Entonces yo busco diferentes pasajes que apoyen lo que yo digo. Pero cuando vamos a la Biblia, no puedo ir con ideas preconcebidas para hacer que la Biblia se amolde a mi pensamiento y apoye mis ideas. Cuando voy a la Biblia, voy sin ideas preconcebidas, sin estos presupuestos, sino que lo que hago es ir y ver lo que hay en la Biblia, estudiar cuál es la voluntad de Dios clara, sencilla para mi vida y aplicarlo a lo que yo soy y amoldarme a lo que la Biblia dice que debemos hacer y la iglesia debe ser igual. Hermanos, Dios quiere proteger a la mujer y darle un lugar de honra. Y por esto asigna al hombre la gran responsabilidad de amarla, protegerla, cuidarla, guiarla y santificarla, siendo su cabeza como Cristo es cabeza de la iglesia, y la protege, y la cuida, y la santifica, y la prepara, hermanos, para la glorificación, para que sea perfecta. Hermanos, en la Biblia encontramos algunos pasajes de mujeres que ocuparon autoridad en la Biblia. ¿Qué pasa con estos pasajes? Bueno, está el ejemplo de Jezabel.
algunas de esas mujeres fueron buenas, otras no tanto. Jezabel fue una usurpadora de la autoridad, como todos sabemos. Débora, por el contrario, ella fue una jueza de Israel en tiempo de crisis espiritual, de crisis moral, de crisis de los roles que debía ocupar el hombre y la mujer en este tiempo. Pero ella comprendía cuál debía ser su lugar. Quiero que leamos Jueces, capítulo 4, versículo 8 y 9. Si tiene su Biblia, lo invito a que la abra y la lea. Jueces, capítulo 4, versículo 8 y 9. Dice, y Barak le respondió, si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no, un segundo, hermanos. Dice, si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Versículo 9. Disculpen mis hermanos que... Versículo 9. Ella dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sisara. Y levantándose Débora fue con Barak a Cedes. Hermanos, las mujeres en aquel tiempo entendían también, aunque ejerciendo este rol, cuál era el lugar, el puesto que debían ocupar. Atalía, por ejemplo, fue una reina también que usurpó el poder. Hay otro ejemplo, Priscila, ella no era pastora, pero sí muy colaboradora. En compañía de su esposo evangelizaban y abrieron en su casa abrieron su casa de alguna forma para la predicación. Y entendemos que guiaron, hermanos, y pudieron evangelizar a muchos con su esposo Aquila. Así que, hermanos, es claro el ejemplo de que la Biblia no nos da evidencia clara de que la mujer deba ejercer el rol de autoridad. La Biblia no muestra ni enseña de que la mujer deba predicar la palabra, sino que debe ser protegida, amada, guiada y enseñada por el varón a quien Dios ha dado la responsabilidad de hacerlo. Así que es la mujer, hermanos, quien debe aprender en la iglesia y el hombre quien debe enseñar siempre y cuando cumpla los requisitos. Y ahora quiero, hermanos, que aunque ya vimos algunos requisitos un poco ligeramente hace 8 días, nos detengamos de nuevo en los requisitos del hombre que anhela obispado. Primera de Timoteo 3, 1 y 7 y Tito 1, 5 y 9 nos hablan de algunos de estos requisitos. Primero, irreprensible, que nunca podrá ser apresado por alguna falta grave o que no tiene vicios. Hermanos, el pastor o el que anhela ser pastor no puede tener vicios, sí, como ludopatía o como, sí, cualquier vicio que sabemos, hermanos, que son muestras de desenfreno y no de un carácter que es apacible o un carácter que es que tiene dominio propio para hacer las cosas y conducirse correctamente. También, como vimos, debe ser marido de una sola mujer. Es fiel y leal a su única esposa y antes de ser pastor es esposo. Recordemos que la familia es la primera institución que Dios, valga la redundancia, constituyó. Dios constituyó la familia primero que la iglesia. Y por eso antes de nosotros ser miembros de la iglesia y el pastor antes de ser pastor de la iglesia es padre, es hombre en su casa y es fiel y leal a su esposa. El que anhela obispado debe cuidar, guiar, servir, debe liderar, enseñar y santificar a su esposa y lo mismo debe hacer con la iglesia. Tercer lugar, es sobrio. ¿Qué significa? No es dado a los excesos, no es exagerado, no es, sí,
sino que es moderado, se controla y sabe, hermanos, llevar su vida en sobriedad para dar testimonio. También es prudente, no se precipita en el juicio, es tardo para hablar, piensa antes de hablar. Hermanos, debe ser un hombre muy sabio porque va a liderar la iglesia del Señor, el pueblo por el cual Dios dio a su único hijo, por el cual Cristo derramó su sangre. Y por eso, hermanos, debe tener estas cualidades para que cuide la iglesia, para que la guarde como Cristo, hermanos, lo hace. Aunque obviamente nunca ningún hombre podrá hacerlo igual, pero el ministro del Evangelio debe buscar en lo posible asemejarse a Cristo en su servicio, en su vida de entrega a la iglesia. También debe ser decoroso, es decir, ordenado en todas las cosas, en todas las cosas. Hermanos, y este requisito habla también de la mayordomía del ministro. Es muy importante que la persona que vaya a liderar una iglesia tenga una buena mayordomía. ¿Por qué? Porque tiene que administrar, porque tiene que guiar, porque tiene que ordenar, porque tiene que manejar la economía, tiene que manejar y tiene que saber ordenar todas las cosas, no solo en la iglesia, sino también en su vida personal. Es por eso que hay un periodo de tiempo en el cual la iglesia ve al candidato, observa a la persona y ve si es ordenado en todas las cosas, cómo es en su trabajo, cómo es hacia sus jefes, cómo es hacia sus empleados si tiene empleados, cómo es hacia su familia, cómo es hacia sus padres, cómo es hacia sus hijos. El hombre que anhela obispado debe ser ordenado en todas sus cosas porque cada una de las áreas de la vida hablan de el ministro. Su casa habla de su carácter. Su habitación habla de su carácter. Su carro habla de su carácter. Cada una de las áreas del ministro y pareciera muy alto, hermanos, el estándar. Pero la Biblia y Dios mismo, que fue quien inspiró la Biblia, hermanos, ha puesto estos requisitos para que su gracia sea cuidada por hombres que Él mismo obviamente da la gracia para que cumplan y puedan glorificarlo sirviéndole. Recordemos, hermanos, que ningún hombre es capaz de hacer esto, ni nada sin la gracia del Señor. Así que es Dios mismo quien capacita y guía a los ministros del Evangelio con las cualidades, los dones, las virtudes para poder ejercer su rol correctamente. No solo es decoroso, sino que también es hospedador. Las puertas de su hogar están abiertas y al servicio, hermanos, de los demás. Hay otra de las virtudes, y esta es una cualidad muy importante, y es que es apto para enseñar. Es un hombre preparado y con capacidades para instruir. Y es muy ilógico, es muy loco de alguna forma que que es uno de los requisitos más importantes, sea uno de los requisitos más ignorados hoy en día. ¿Por qué lo digo? Porque en la mayoría de las iglesias que vemos hoy, los hombres, hermanos, no son aptos para enseñar. Porque para enseñar hay que aprender y no han aprendido. Algunos dicen, no, lo que el Espíritu me dé, suelen decir, pero es lo que la Biblia enseña. Otro de los requisitos es no un neófito. Neófito es una persona nueva, una persona sin experiencia, es una persona que ha sido recién convertida. No puede ser un neófito, debe ser apto para enseñar, es decir, un hombre que ha aprendido, que conoce la doctrina, que conoce de la teología, que conoce la palabra del Señor, que conoce la escritura, que conoce, hermanos, a Dios para poder enseñar. Pero, ¿cómo yo voy a dar de lo que no tengo? Nadie puede dar de lo que no tiene. Y si un hombre no ha aprendido, no ha conocido a Dios, no puede mostrárselo a otros. Es por esto que debe ser preparado, debe haber estudiado. Pero no solamente es haber conocido la palabra de Dios, haber estudiado y tener un entendimiento claro de las doctrinas, sino también ser apto para enseñar, porque uno puede aprender, pero no enseñar. El hombre que ha sido llamado al ministerio debe ser un hombre que ha estudiado la palabra de Dios,
que ha aprendido y que por lo tanto también puede enseñar y hacerlo con claridad. Debe ser un hombre apto para enseñar. No solo esto, sino que no puede ser dado al vino, se aleja del licor, porque sabemos que no es sabio, hermanos, y no es nada santo ni piadoso acercarse mucho al licor. Otro de los requisitos es no pendenciero, no es violento, no le gusta la pelea, sino todo lo contrario. Una de las características de los hijos de Dios es pacificadores. Bienaventurados los pacificadores, dijo Cristo. Así que esta es otra de las características del Hijo de Dios, no pendenciero. Y esto debe también, hermanos, esto se permea de alguna forma en todas las áreas de la vida, porque en ocasiones la persona ha estudiado mucha teología y ha conocido personas que dicen, yo quiero ser pastor y yo sé que Dios me ha llamado, pero han estudiado tanto y conocen tanto que lo único que les gusta hacer en ocasiones es pelear con lo que saben. Y no pendenciero también va a la forma de dirigirnos, en la forma de hablar incluso de teología con otros. Así que no pendenciero es una persona obviamente pacificadora y que busca siempre estar, hermanos, en armonía. Otro de los requisitos es no codicioso de ganancias deshonestas. No es avaro ni amante al dinero. Sabe qué lugar ocupa el dinero dentro de la clasificación que Dios lo ha dado, dentro de los marcos que Dios nos ha dado para ponerlo. Pero también es amable y apacible. Es decir, es considerado, es cordial, es paciente, es cortés, cede sus derechos personales, recuerda lo bueno de los demás. Es una persona, hermanos, que es apacible, es amable. De hecho, esta palabra amable también es una persona que es fácil de amar. Ser amable es ser fácil de amar, porque es considerado, porque es paciente, porque es cordial, porque es una persona humilde, entonces es fácil de amar. ¿Cómo sabemos si alguien es amable o es apacible? Porque es fácil de amar. También el hombre que anhela obispado debe gobernar bien su casa. Su esposa y sus hijos están en sujeción. Y como dije anteriormente, su casa está primero que la iglesia y pastorea primero a su casa. Por último, hermanos, el hombre que anhela obispado tiene buen testimonio de los de afuera. Tiene buen testimonio ante sus jefes. Tiene buen testimonio ante sus vecinos. Tiene buen testimonio con sus amigos. Tiene buen testimonio ante las personas impías. Es conocido por su santa conducta de vivir, por su correcta manera de hacer las cosas, porque en su trabajo no hace negocios torcidos, porque con sus vecinos no, sí, se comporta mal, sino que su conducta, su forma de vivir glorifica a Dios en todo lo que hace. Este es el hombre, hermanos, que debe ocupar este puesto. Y ahora quiero que me escuchen todos muy bien. Del hombre que hemos hablado, que tiene todos estos requisitos, hermanos, es de un cristiano maduro. Es de un cristiano maduro, no de un pastor. Los requisitos que vemos aquí son de un cristiano maduro. Sí, de usted y yo. Y la Biblia dice que el hombre que anhela obispado, en otras palabras, debe ser un cristiano maduro. No es que el pastor deba cumplir estos requisitos, sino que el que desee ser pastor debe ser un cristiano maduro. ¿Por qué? Porque algunos dirán, no, es para el pastor o para el que anhela ser ministro estos requisitos. Las mujeres dirán, yo no soy pastora, ni la Biblia me da eso. Sí, hermanos, pero la Biblia aquí no dice que solo el pastor o que estos requisitos son para los pastores. No.
La Biblia dice, el hombre que anhela el obispado debe ser esto y esto y esto. ¿Qué es esto? Un cristiano maduro, un cristiano fiel al Señor. Así que estos requisitos, todo lo que vimos, aplica a usted, mi hermano, a usted, mi hermana, y a mí. Y la persona que ha sido llamada por el Señor para ser un ministro debe ser un cristiano maduro y cumplir estos requisitos excepcionalmente para poder ser ministro. Pero estos son los requisitos de un cristiano fiel, de un cristiano maduro. Amados hermanos, usted y yo debemos ser, como dice la palabra, irreprensibles, marido en caso de las mujeres, esposa de un solo hombre, marido de una sola mujer, sobrios y sobrias, prudentes, decorosos, hospedadores, aptos para enseñar también, hermanos, aunque no en la iglesia, a nuestros hijos, a nuestros vecinos, para evangelizar, no dados al vinos, no pendencieros, no codicios de ganancias deshonestas, no siendo ávaros ni amantes al dinero, siendo amables, apacibles, considerando a los demás, siendo cordiales, pacientes, corteses, cediendo nuestros derechos personales, gobernando bien nuestra casa, dando buen testimonio ante los de afuera. Esa es nuestra labor, hermanos. Vivir para la gloria de Dios como lo que la Biblia habla, cristianos maduros, pero no excusarnos tal vez porque esos son requisitos para el pastor, para esa persona, no para mí. No, amado hermano, es para usted y para mí. Estos requisitos debemos luchar diariamente para cumplirlos todos. Y aún, hermanos, ni siquiera una persona que desea ser ministro, que desea ser pastor, estos requisitos van a verse completamente. Solo Cristo y solo Cristo, hermanos, cumple perfectamente, irreprensible, en términos absolutos, solo Él. Nadie puede reprenderlo en nada. Nadie pudo apresarlo o encontrarlo en alguna falta grave, ni en una falta pequeña. Aunque fue tentado en todo, nunca pecó. Marido de una sola mujer. Cristo, hermanos, ama a su iglesia fielmente. Desde el Antiguo Testamento lo vemos. Hermanos, la protege, la cuida, la guía, aunque ella le es infiel, aunque ella lo deja, aunque Israel se iba tras otros dioses, aunque Israel murmuraba contra él mismo, aunque Israel hacía el mal, Cristo la protegía, Cristo la guiaba, Cristo la cuidaba siempre. Sobrio, como Cristo, nadie. Prudente, hermanos, nunca se precipitó en su juicio. Su juicio siempre fue veraz, certero, decoroso, ordenado en todas sus cosas. Ninguna economía como la de él, ninguna mayordomía como la de él, ninguna administración como la de él. De unos cuantos peces y panes le dio una multitud. Hospedador, hermanos, que dijo, ven a mí, vengan a mí los que estén cansados, vengan a mí los que estén cargados, yo los haré descansar. Apto para enseñar, el predicador de los predicadores, el Señor de los señores, el que nos enseñó todo lo que sabemos. Amados hermanos, no dado el vino, es claro, no pendenciero, nunca, no codicioso de ganancias deshonestas, se despojó Cristo mismo de todo lo que tenía en el cielo, hermanos, y se despojó para venir a amarnos a nosotros. Es Cristo amable, apacible, considerado, cordial, paciente, cortés. Murió por nosotros, hermanos. Hizo todo por nosotros. Que gobierne bien su casa, a su esposa. Hermanos, a nosotros nos gobierna bien. El gobernador de gobernadores, el rey de reyes. Guía todo perfectamente. De buen testimonio. Nadie más intachable que él, amados hermanos. Es Cristo el único que cumple perfectamente todos estos requisitos. Es Cristo y solo Cristo quien es perfecto. Y nosotros, amados hermanos, nosotros y más los que han en el obispado y más los que ya están impuestos de liderazgo en la iglesia, debemos buscar, hermanos, ser como Él, imitarlo a Él, vivir para Él y pedirle de su gracia, porque así nosotros, hermanos, podremos llegar a ser más y más y más a su semejanza para poder glorificarlo viviendo una vida santa.
Mi amados hermanos, vamos a orar al Señor. Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu misericordia, por tu gracia. Gracias por Cristo, Señor. Por Cristo, el pastor de pastores. Por Cristo y su fidelidad. Gracias, Señor, por ser quien eres, marido de una sola mujer, y decidir amarnos y guardarnos y guiarnos y protegernos y enseñarnos a pesar de nuestra infidelidad. Gracias, Señor, por enseñarnos. Gracias, Padre, por instruirnos. Gracias por gobernarnos. Gracias por ser, Señor, un pastor para nosotros. Permítenos ser sabios, Señor, y glorificarte, ejerciendo nuestro rol de iglesia. Señor, y que podamos también elegir pastores para nuestra iglesia conforme a tu voluntad. Y que podamos, Señor, luchar para ser más y más cristianos maduros como el que tú, Señor, describes en estos pasajes. Para tu gloria, Señor, te pedimos que nos des abundante gracia y que podamos vivir en santidad para ti. Nos encomendamos a ti en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.